No se enfrenta a ninguna consecuencia negativa legal o de otro tipo. De hecho, él es un respetado miembro del consejo de tantas otras corporaciones. Pero las enfermedades asociadas al humo del tabaco matan a 5,5 millones de personas en el mundo cada año. En los Estados Unidos matan a 400.000 personas al año. ¿Y esta gente es adicta a qué? A las ganancias. Su adicción llega hasta tal extremo que incluso niegan el impacto de sus actividades. Algo típico de los adictos, la negación. Y eso es algo respetable. Es respetable ser adicto a las ganancias sin importar el coste. Por lo tanto, ¿qué es aceptable y qué es respetable? Es un fenómeno muy arbitrario en nuestra sociedad. Y parece que cuanto más grande sea el daño, más respetable es la adicción. Existe el mito generalizado de que las drogas en sí mismas son adictivas. De hecho, la guerra contra las drogas se fundamenta sobre la idea de que si prohíbes el suministro de drogas, puedes resolver la adicción. Ahora bien, si entiendes la adicción en un sentido más amplio, vemos que nada en sí mismo es adictivo. Ninguna sustancia o droga es adictiva por sí misma, y ningún comportamiento es adictivo por sí mismo. Muchas personas pueden ir de compras sin volverse compradores compulsivos. No todo el mundo se hace adicto a la comida. No todo el que bebe una copa de vino se convierte en alcohólico. Entonces, la verdadera cuestión es, ¿qué hace a la gente susceptible? Es la combinación entre un individuo susceptible y la sustancia o comportamiento potencialmente adictivos lo que hace que florezca la adicción en su totalidad. En resumen, no es que la droga sea adictiva, es cuestión de la susceptibilidad del individuo a volverse adicto a una sustancia o a un comportamiento en particular. Si deseamos comprender entonces qué es lo que hace a algunas personas susceptibles, tendríamos que observar su experiencia de la vida. La vieja idea, que si bien es antigua todavía se mantiene ampliamente, de que las adicciones se deben a una causa genética, es simple y científicamente insostenible. El caso real es que ciertas experiencias de la vida hacen a las personas susceptibles. Experiencias que no solo dan forma a la personalidad y a las necesidades psicológicas de la persona, sino también de alguna manera al mismísimo cerebro. Y ese proceso comienza en el útero. Se ha demostrado, por ejemplo, que si una madre sufre de estrés durante el embarazo, es más probable que sus hijos tengan características que los predispongan a adicciones. Y eso es debido a que el desarrollo está influenciado por el entorno psicológico y social. Así que la biología de los seres humanos se ve muy afectada, programada por las experiencias de la vida que comienzan en el útero. La percepción del entorno no empieza al nacer. El entorno comienza desde que tienes un entorno. Desde que eres un feto estás sujeto a cualquier información que venga a través de la circulación de tu madre. Hormonas, niveles de nutrientes. Un buen ejemplo de referencia sobre esto es algo llamado el invierno de la hambruna holandesa. En 1944, los nazis que ocupan Holanda, por muchas razones, deciden llevarse toda la comida y desviarla a Alemania. Durante 3 meses, todos allí pasaron hambre. Decenas de miles de personas murieron de hambre. El efecto del invierno de la hambruna holandesa consiste en que, si durante la hambruna fuiste un feto en tu segundo o tercer trimestre, tu cuerpo aprendió algo único durante ese tiempo. Resulta que el segundo y tercer trimestre es cuando tu cuerpo está tratando de aprender acerca de su entorno. ¿Qué tan amenazador es ese lugar allá afuera? ¿Qué tan abundante? ¿Cuántos nutrientes estoy recibiendo mediante la circulación de mamá? Ser un feto que sufrió esa hambruna significa que tu cuerpo se programó de ahí en adelante para ser muy tacaño con tu azúcar y grasa. Y lo que haces es almacenar cada poco que tengas. Si fuiste un feto del invierno de la hambruna holandesa medio siglo después, en igualdad de condiciones, eres más propenso a sufrir de hipertensión, obesidad o síndrome metabólico. He aquí el entorno apareciendo en un lugar muy inesperado. Es posible estresar a los animales en un laboratorio cuando están preñados y sus descendientes serán más propensos a consumir cocaína y alcohol de adultos. Es posible estresar a las madres humanas. Por ejemplo, en un estudio británico, las mujeres que sufrieron abusos durante el embarazo tenían niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés, en su placenta.
Sus hijos son más propensos a padecer enfermedades que los predispongan a las adicciones cuando llegan a los 7 u 8 años. Así, el estrés intrauterino ya prepara el arma para todo tipo de problemas de salud mental. Existe un estudio israelí con niños nacidos de madres que estuvieron embarazadas antes del inicio de la guerra de 1967. Estas mujeres, desde luego, estuvieron muy estresadas y su descendencia tiene un mayor índice de esquizofrenia que la media. Así que existe ahora evidencia abundante de que los efectos prenatales tienen un impacto enorme sobre el ser humano en desarrollo. La cuestión acerca del desarrollo humano, y específicamente el desarrollo del cerebro humano, es que ocurre en su mayoría bajo el impacto del entorno y sobre todo después del nacimiento. Ahora bien, si nos comparas con un caballo, el cual puede correr desde el primer día de vida, vemos que estamos muy poco desarrollados. No podemos reunir tal coordinación neurológica, equilibrio, fuerza muscular y agudeza visual hasta el año y medio o 2 de vida. Esto pasa porque el desarrollo cerebral en el caballo ocurre en la seguridad del útero, y en el ser humano tiene que ocurrir después del nacimiento. Y ello tiene que ver con una simple lógica evolutiva. Al agrandarse la cabeza, lo cual nos hace seres humanos, la creciente región anterior del cerebro es, de hecho, lo que crea a la especie humana. Al mismo tiempo, caminamos sobre 2 piernas, de manera que nuestra pelvis se estrecha para adaptarse. De modo que ahora tenemos una pelvis más angosta y una cabeza más grande. Bingo, tenemos que nacer prematuramente. Y eso significa que el desarrollo cerebral, que en otros animales ocurre dentro del útero, en nosotros ocurre después del nacimiento, y buena parte bajo el impacto del entorno. El concepto de darwinismo neural significa simplemente que los circuitos que reciben la información apropiada del entorno se desarrollarán de manera óptima, y los que no, o bien no se desarrollarán óptimamente, o tal vez no lo harán en absoluto. Si se toma a un niño recién nacido con los ojos en perfecto estado y se le pone en una habitación oscura durante 5 años, se quedará ciego desde ese momento para el resto de su vida, porque los circuitos de la visión requieren de ondas luminosas para su desarrollo, y sin estas, incluso los rudimentarios circuitos presentes y activos al nacer se atrofiarán y morirán y no se desarrollarán otros nuevos. Hay una manera significativa en la cual las experiencias tempranas moldean el comportamiento del adulto. Incluso y especialmente aquellas experiencias tempranas de las que no hay ningún recuerdo. Resulta que hay 2 tipos de memoria. Existe una memoria explícita, que es el recuerdo. Se da cuando se pueden recordar hechos, detalles, episodios, circunstancias. Pero la estructura cerebral llamada hipocampo, que es la que codifica el recuerdo, ni siquiera comienza a desarrollarse plenamente hasta el año y medio, y no se desarrolla completamente hasta mucho después. Por esa razón, casi nadie tiene ningún recuerdo anterior a los 18 meses. Pero hay otro tipo de memoria llamada memoria implícita, que es, de hecho, una memoria emocional, en la que el impacto emocional y la interpretación que el niño hace de esas experiencias emocionales arraigan en el cerebro en forma de circuitos nerviosos, listos para dispararse sin necesidad de un recuerdo específico. Por dar un ejemplo claro, las personas que son adoptadas tienen muy a menudo un sentimiento permanente de rechazo. No pueden recordar la adopción, no pueden recordar la separación de la madre biológica porque no hay nada ahí con que recordar, pero la memoria emocional de separación y rechazo está profundamente grabada en sus cerebros. Por lo tanto, son mucho más propensos que otras personas a experimentar una sensación de rechazo y un gran trastorno emocional cuando perciben que son rechazados. Esto no es único para quienes son adoptados, pero es particularmente fuerte en ellos, debido a esta función de la memoria implícita. Las personas que son adictas, dadas todas las investigaciones literarias y en mi experiencia, prácticamente todos los adictos extremos sufrieron considerables abusos de niños o padecieron severas pérdidas emocionales. Sus memorias emocionales o implícitas son las de un mundo que no es seguro y que no ayuda, con cuidadores en quienes no se podía confiar, relaciones que no son lo bastante seguras como para abrirse y volverse vulnerables. En consecuencia, sus respuestas tienden a ser mantenerse separados de relaciones realmente íntimas, no confiar en cuidadores, médicos y otras personas que están tratando de ayudarlos, generalmente ver el mundo como un lugar inseguro. Esa es estrictamente una función de la memoria implícita, la cual a veces tiene que ver con incidentes que ni siquiera recuerdan. Los bebés que nacen prematuros a menudo son puestos en incubadoras, con varios tipos distintos de dispositivos y maquinarias durante semanas o quizá meses. Ahora se sabe que si esos niños son tocados y acariciados en la espalda
durante apenas 10 minutos al día, eso estimula su desarrollo cerebral. Así que el tacto humano es esencial para el desarrollo y, de hecho, los bebés que nunca son alzados en brazos morirán. Esto muestra cuán fundamental es para los seres humanos la necesidad de ser abrazados. En nuestra sociedad existe una desafortunada tendencia a decirle a los padres que no tomen en brazos a sus hijos, que no los sostengan, que no levanten a los bebés que lloran por miedo a malcriarlos, o para fomentar que duerman toda la noche no los levantas, que es justo lo contrario de lo que el niño necesita. Y estos niños puede que vuelvan a dormirse porque desistan y sus cerebros simplemente se apaguen como una forma de protección ante la vulnerabilidad de ser realmente abandonados por sus padres. Pero sus recuerdos implícitos serán los de un mundo al que le importa un bledo. Muchas de estas diferencias son estructuradas a muy temprana edad. De algún modo, la experiencia de los padres sobre la adversidad, de cuán dura o fácil es la vida, se transmite a los hijos, ya sea a través de una depresión materna o el mal humor de los padres con sus hijos, pues tuvieron un día duro o sencillamente están muy cansados al final del día. Y estos tienen poderosos efectos en la programación del desarrollo infantil, de la cual sabemos mucho ahora. Pero esa temprana sensibilidad no es solo un error evolutivo. Existen también en muchas distintas especies. Incluso en las plántulas hay un proceso temprano de adaptación al tipo de medio en el cual van a desarrollarse. Pero para los humanos, la adaptación es a la calidad de las relaciones sociales. Entonces, a una edad temprana, el cómo eres criado, cuánto conflicto hay, cuánta atención recibes, es una muestra del tipo de mundo en el que puedes estar creciendo. ¿Estás creciendo en un mundo donde tienes que pelear por lo que puedes conseguir? ¿Vigilar tu espalda? ¿Valerte por ti mismo? ¿Aprender a no confiar en otros? ¿O estás creciendo en una sociedad donde dependes de la reciprocidad, la mutualidad, la cooperación? ¿Donde la empatía es importante? ¿Donde tu seguridad depende de tener buenas relaciones con otra gente? Y eso necesita un desarrollo muy diferente a nivel emocional y cognitivo. Y eso es de lo que se trata, la sensibilidad temprana. Y el ser padre es casi inconscientemente un sistema de transmitir esta experiencia a los hijos, de la clase de mundo en el que están. El gran psiquiatra infantil D.W. Winnicott dijo que fundamentalmente dos cosas pueden ir mal en la infancia. Una es cuando ocurren cosas que no deberían ocurrir, y otra, cosas que deberían suceder, pero que no suceden. En la primera categoría están las experiencias traumáticas de abuso y abandono de mis pacientes de la zona este del centro y de muchos adictos. Eso es lo que no debió ocurrir, pero ocurrió. Por otro lado, está la atención armoniosa, sin estrés, sin distracciones, del padre que cada niño necesita y que muchas veces no tienen. No sufren abusos, no son abandonados ni tampoco traumatizados. Pero lo que debería ocurrir, la presencia de un progenitor disponible emocionalmente, simplemente no existe para ellos, por el estrés en nuestra sociedad y el entorno paterno. El psicólogo Alan Shore lo llama abandono próximo, cuando el padre está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Yo he pasado más o menos los últimos 40 años de mi vida trabajando con las personas más violentas que nuestra sociedad produce. Asesinos, violadores y demás. En un intento por entender qué causa esta violencia, descubrí que los más violentos criminales en nuestras prisiones habían sido ellos mismos víctimas de un grado de maltrato infantil que estaba más allá de la escala de la que jamás pensé que se podían aplicar al término de abuso infantil. No tenía ni idea de la profundidad de la depravación con la que los niños en nuestra sociedad son tratados con demasiada frecuencia. Las personas más violentas que vi eran ellos mismos, los sobrevivientes de un intento de asesinato, a menudo a manos de sus padres, de otras personas de su entorno social, o fueron los sobrevivientes de familiares quienes, a su vez, fueron asesinados por otras personas.